Nuevamente, bienvenidas a las personas que están en la llamada de Zoom y a las personas que se conectan por YouTube. Hoy la meditación guiada y la charla van dirigidas a la tercera parte del cuarto factor de acciones sabias hacia la tierra. Esta es una invitación amable a estar en nuestra postura de meditación, una postura que nos permita tener la espalda con su curvatura natural, estructura en la columna, si es posible, y suavidad en el resto del cuerpo. Suavidad en los hombros y en el pecho y en el abdomen. Esa es la postura básica. Y ahora una invitación a tomar varias respiraciones profundas como una manera de hacer una transición del ruido al silencio. Y ahora una invitación a encontrar un punto de descanso en la realidad presente, un punto en el cual la mente pueda descansar en la realidad actual. Puede ser el vaivén de la respiración, la inhalación o exhalación. Puede ser los sonidos de ambiente, los grillos, los coquíes, los pájaros, los carros, lo que sea. Escuchar el ir y venir de los sonidos de ambiente. El tercer lugar donde puede anclar la atención de su mente es el cuerpo. Algún lugar del cuerpo que sienta estable, seguro, como por ejemplo la planta de los pies o las palmas de las manos o cualquier otro lugar que funcione. Si en algún momento de la meditación usted siente que se pierde o se distrae, que eso es normal, la distracción es parte del proceso. Si en algún momento siente que está perdido o perdida, recuerde esta ancla, este punto de descanso y regrese ahí con mucha amabilidad, sin regañar a la mente, con bondad, con paciencia. Regrese una y otra vez.
No hay nada que hacer con prisa. Ni un lugar al que ir con prisa. Estar aquí y ahora es suficiente. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que podamos ver, observar y sentir la diferencia entre aferrarnos a algo, cómo se siente eso en nuestra mente, y liberarnos de algo. Todo movimiento mental tiene una correspondencia en el cuerpo, lo vamos a sentir. Así que una invitación amable a traer a tu mente algo a lo que sueles aferrarte. Tal vez una cosa, una persona, una opinión, un punto de vista. Trae a tu mente algo a lo que sueles aferrarte y observa dónde sientes el aferramiento en tu cuerpo. Tal vez en algún tejido blando del cuerpo, el pecho, el abdomen o el rostro. Tal vez al pensar en algo a lo que te aferras, sientas alguna contracción muscular. Y ahora una invitación a pensar en algo que te hace sentir libre, un paisaje de la naturaleza, la bondad de otra persona, pensar en el océano en calma, en un bosque en calma.
¿En qué parte del cuerpo sientes la liberación? ¿Cómo sabes que hay más liberación en tu mente, que hay menos aferramiento y más libertad? Y ahora una invitación a seguir soltando cualquier nudo físico en el cuerpo. Esa misma sensación de liberación, de libertad. Vamos a hacer un escaneo corporal, ir visitando con nuestra mente las distintas partes del cuerpo, soltando cualquier nudo, contracción, de manera bien bondadosa y paciente. Comenzando por llevar la atención de nuestra mente al área de la cabeza. Respirando con bondad en el área de la cabeza, soltando cualquier tensión, cualquier nudo de estrés. Respirando con bondad en el área de los hombros. Dejando ir el estrés en la exhalación. Respirando con bondad en el área del pecho. Dejando ir cualquier contracción, estrés en la exhalación. Respirando con bondad en los brazos. Dejando ir cualquier nudo de estrés.
respirando con bondad en el abdomen. Dejando ir en la exhalación cualquier estrés acumulado en esa área. Con paciencia, con bondad. Si el cuerpo se resiste, no lo fuerce. Trate al cuerpo con mucho respeto y amabilidad. Enviando bondad al área del abdomen, a todos los órganos en el abdomen. Respirando con bondad en esa área y exhalando estrés. Soltando nudos. Dejando ir el estrés al que a veces nos aferramos sin querer. Y ahora respirando con bondad en el área de las piernas. Dejando ir cualquier estrés en la exhalación. Llevando la atención de la mente a los pies y la planta de los pies. Permitiendo que esa área se libere de estrés.
llevando bondad con la respiración a todo el cuerpo con paciencia. Deseando que el cuerpo sea libre de estrés, de aferramientos, de sufrimiento. Y ahora una invitación a llevar bondad a esas partes de ti que se aferran a algo. Las partes de ti que se aferran quizás a alguna opinión o a consumir algo, o que se aferran a un punto de vista, o que se aferran a alguna emoción. Mira esa parte de ti con comprensión y bondad. Claro que a veces nos aferramos, es parte de ser humano. Háblale a tu mente de manera bondadosa y paciente. Date ánimo para seguir intentando ser más libre, con calma. Imagina que tu mente es libre de sufrimiento. Y ahora una invitación a enviar ese mismo sentido de liberación y bondad a un ser de la naturaleza que quieras mucho. Puede ser un gato, un perro, que sea parte de tu familia,
Puede ser un árbol o una planta. Puede ser el coquí que escuchas afuera de la ventana. Imagina que este ser de la naturaleza está libre de sufrimiento, está seguro y está en paz. Y ahora enviando benevolencia a un paisaje de la naturaleza, como la playa o el bosque. A este lugar de la naturaleza, enviando benevolencia, bondad, el deseo de que todos los seres que viven allí, animales, plantas, aves, reptiles, mamíferos, que estén bien, que estén felices, que tengan salud, que tengan paz. Y ahora visualiza que tú tratas bien a ese paisaje de la naturaleza, que no te llevas nada que pertenece a ese lugar, que no piensas que porque es un recurso de la tierra tienes derecho a tomarlo, que miras a la naturaleza y a los seres de la naturaleza como seres libres, libres del aferramiento humano. Y ahora, en esta última etapa de la meditación, vamos a continuar cultivando la benevolencia que nace desde nuestro corazón. Esa benevolencia está ahí en el corazón y es como un sol de mediodía que brilla sobre todo el mundo. A veces el condicionamiento que hemos tenido cubre esa bondad.
Y lo que vamos a practicar es descubrirla poco a poco, como si estuviéramos descorriendo una cortina de cada lado del corazón. Y lo vamos a hacer poco a poco, con paciencia, sin forzar. Esto es solo una invitación. Si necesita estar en otro espacio, puede regresar a la respiración o a los sonidos o a poner la atención en el cuerpo, lo que se sienta más seguro. Pero si se siente listo o lista, esta es una invitación a cultivar la bondad. Una invitación a descorrer el velo de la parte de enfrente del corazón y dejar salir luz hacia todos los seres de la naturaleza, de la tierra, que habiten en esa dirección. Sin forzar nada, solo descubrimos esa luz que ya está ahí. Descorriendo el velo del lado derecho del corazón, dejando salir bondad y benevolencia hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de atrás del corazón, dejando salir luz y benevolencia, bondad a todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo del lado izquierdo del corazón, dejando salir la luz de la bondad hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de abajo del corazón, enviando bondad a todos los seres en esa dirección, seres de la tierra, debajo de la tierra, seres del océano. Descorriendo el velo de la parte de arriba del corazón, dejando salir la luz de la bondad y la benevolencia a todos los seres que habitan árboles, montañas que surcan el cielo.
enviando bondad en todas direcciones. Que todos los ecosistemas de la naturaleza, que todos los bosques, playas, ríos, montañas, océanos, que estén bien, que estén felices, que tengan salud y que tengan paz. Muchas gracias. Hasta aquí la parte de la meditación y ahora vamos a la charla. Se puede quedar en postura de meditación si así lo desea o estirarse un poco, adoptar una postura más cómoda. Eh, lo dejo a su discreción. Puede moverse un poco, estirar el cuello, sacudir las manos, sacudir el torso, respirar un poco más profundo. Les agradezco profundamente su práctica. Y entonces ahora vamos a la parte de la charla. Hoy estamos con el factor de acciones sabias hacia la tierra, la tercera parte. Una de las cosas maravillosas de hacer meditación en silencio, y hoy sí, en este programa estoy dando muchas instrucciones, pero si tuvieran la oportunidad de hacer alguna vez un retiro en silencio, se los recomiendo porque cuando nos sentamos a observar nuestras sensaciones corporales, nuestras emociones, pensamientos, enredos y desenredos, es que ahí comenzamos a ver nuestros patrones. ¿Cuáles son aquellas emociones y pensamientos recurrentes que nos llevan a las mismas narrativas, a las mismas acciones, etcétera, y nos mantienen como en una especie de círculo? Y ahí podemos ver con claridad dónde nos estancamos y sufrimos, y sin querer causamos sufrimiento a otros seres humanos y a la tierra. Y aunque suena irónico, es maravilloso poder verlo, porque de momento uno dice, ay no, acabo de ver esto, y luego dice, pero qué bueno que me di cuenta. Como dice el refrán, la verdad te hará libre, pero primero a veces te hace sentir miserable. A veces es así. Así que una vez en un retiro, yo pude ver, este fue un retiro de varios días, creo que fue un retiro de una semana en silencio. Eh, yo pude ver una de las raíces del sufrimiento humano en mí, en la tradición Theravada que yo sí practico, es parte de mi práctica personal. Se entiende que hay tres raíces del sufrimiento: la codicia, aferramiento, el yo quiero, la aversión, odio, empujar, ¿no?, la experiencia o a otra persona, etcétera. La segunda raíz del sufrimiento. Y la tercera, la confusión, ilusión o ignorancia. Si actuamos desde alguna de esas tres, estamos sufriendo y muy probablemente nuestros pensamientos y acciones van a causar sufrimiento. Así que en ese cojín de silencio que yo estuve en esos 7 días, yo de momento pude ver ese mecanismo que se accionaba desde mi mente hasta mi forma de pensar, la narrativa y las acciones, que era como un gancho, que salía como de la parte de mi pecho, salía como corporalmente lo sentía ahí. Y quería engancharse un montón a cosas del mundo, a esta experiencia y a esta cosa y a esta persona y a este punto de vista. Y fue como si aterrizara toda esta serie de despertares juntos después de eso. Así es que ocurren lo que se llaman los insights, o ver claramente nuestra vida, ¿no?, en ese espacio de ese contenedor de silencio. Y entendí mucho, mucho del sufrimiento de mi pasado. Cuando iba por la vida buscando la próxima cosa que me brindara satisfacción, una pieza de ropa, un viaje, un objeto, una película, una experiencia, una comida, una persona. Y fíjense cómo esto se relaciona con nuestros hábitos de consumo y cómo consumiendo, pues estamos causando caos. En esta forma de consumo causamos caos en los ecosistemas del planeta. O sea que ese descubrimiento tuvo
una reacción en cadena, no solo para mí, sino para todas aquellas cosas que yo hacía que tenían efecto en otros seres. Y entonces así pude ver cómo fui acumulando experiencias insatisfactorias, mientras algo en el fondo de mí seguía preguntándose cuándo iba a poder estar tranquila, cuándo cesaría de brincar de experiencia en experiencia a experiencia. El propósito de esta práctica es que podamos ver esas cosas con claridad, ajustar velas en nuestro viaje por la vida y causar menos sufrimiento a nosotros y a otros seres. Es bien importante no caer en la culpa, porque la mente humana desarrolló estas tendencias de aferrarse, yo quiero eso, no quiero eso, a modo de sobrevivencia. Cuando nuestros ancestros vivían en junglas, en cuevas, nos ayudó a sobrevivir, alejarnos de aquello que nos iba a causar la muerte, y de ahí sale la aversión, aferrarnos a aquello que nos iba a ayudar a estar vivos, ¿verdad? Encontrar el camino hacia ese árbol de fruta y agarrar la fruta, ¿verdad? Eso fue una forma de sobrevivir. Y a veces la confusión o negación nos protegía del dolor. Y todavía ocurre así, alguien que, por ejemplo, esté en una relación de maltrato y diga, no, es que esta pareja va a cambiar. Y entonces no pasa nada, está ahí, sigue en ese ciclo. Esa negación o confusión, aunque parezca irónico, es una forma de no enfrentar la realidad porque es muy fuerte, ¿no? La mente no está lista, así que pero es otra raíz de sufrimiento. El día en que yo vi esa tendencia le llamé el yo quiero, es un gancho como que yo quiero esto y quiero aquello, quiero lo otro. Porque me di cuenta, fue un gran descubrimiento, porque me di cuenta que el sufrimiento no estaba en no poder conseguir todo lo que yo quería o ansiaba, porque es como un ansia que no tiene saciedad. El sufrimiento estaba en esa tendencia, era la tendencia de la mente, era ese movimiento de yo quiero esto ahora y esto ahora y esto ahora. Entonces, recordé que años antes, cuando había logrado muchas de las cosas que quería para mi vida, tenía un buen trabajo, al final de la semana dejaba mi casa limpia y entonces quedaba el domingo para descansar. Siempre, como quiera, había esa tendencia de inclinarme hacia la próxima experiencia para llenar algo en mi interior que estaba insatisfecho. Y no faltaba nada en cuestión de cosas materiales o posibilidades de experiencias divertidas, pero faltaba la capacidad de poder calmar mi propia mente, de permitirle descansar, procesar, estar en serenidad, en ecuanimidad, vaciarse un poco de toda esa ansiedad. Esas ansias, esa sed de lo próximo que le dé un golpe de placer o de satisfacción a la mente, se conoce en el idioma Pali, que es el idioma original de donde salen estas enseñanzas, se conoce como Tanha, T-A-N-H-A, una sed que no puede ser saciada. Y ese es uno de los orígenes profundos del sufrimiento. Es una tendencia de la mente humana y todos lo tenemos. Importante tratarnos con bondad cuando descubrimos esto, porque la idea no es latigarnos, eso nos va a hacer sufrir más, es darnos cuenta y ajustar velas en otra dirección. Eso es lo que comentábamos la semana pasada, que era lo que convertía a los seres humanos en el personaje de Wendigo, un ser mítico del pueblo nativo americano Anishinaabe. Wendigo solía ser humano, al no ejercer el autocontrol y dejarse llevar por la codicia sin medida, se convertía en una especie de monstruo que vagaba durante el invierno por el bosque lleno de nieve sin poder satisfacer un hambre porque no tenía fin, ¿no? Y ese es el personaje mítico, esta nación, pueblo nativo americano, dice, la humanidad ahora mismo se ha convertido en este personaje de Wendigo al no darse cuenta de esta sed insaciable que persigue sin fin. Encontrar ese gancho que quiere aferrarse a todo lo que es pasajero es realmente una buena noticia, porque al encontrar ese origen del sufrimiento humano, que también es el origen del sufrimiento de muchos seres de la naturaleza, porque es esa tendencia la que nos hace adquirir más de lo que necesitamos a costa de los recursos de la tierra, de dejar otros seres sin agua, sin árboles, sin tierra.
pues encontrar eso significa que nos liberamos nosotros y liberamos a otros seres. Si podemos observar esa tendencia y preguntarnos, ¿puedo parar cuando ya hay un sentido de saciedad con la comida, con ver series de televisión, con una conversación? Porque son esas cosas que hacemos todos los días durante las cuales podemos ver esa tendencia de enganche, de yo quiero más, un bocado más. Dijimos adiós, pero vamos a seguir hablando, etcétera, ¿no? Lo podemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida. Una cosa que hacemos casi, ¿verdad? Inconscientemente es voy a volver a mirar esta aplicación del teléfono que acabo de ver. Y cuando reciban el email van a ver que voy a citar un artículo del periódico New York Times donde menciona eh, que el hambre de guardar tantos datos, tanta información virtual ha llevado a estas compañías grandes como Meta, que es dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads y otra cosa, Messenger, a construir edificios enormes que guardan data que necesitan una enorme cantidad de agua y donde se establece un edificio de esa magnitud, dejan sin agua los pozos de la comunidad circundante. Entonces, me acordé que hace años una amiga propuso en el mes del planeta Tierra, un mes de abril, propuso vamos a borrar todos los emails que no necesitemos porque eso consume tanta cantidad de data que se guarda en algún lugar, que calienta la Tierra. Y yo decía, eso no tiene sentido para mí. Y después que leí este artículo en New York Times, dije, tengo que borrar emails, tengo que utilizar menos estos recursos electrónicos que, ¿verdad? Y pensar, ¿lo estoy usando para hacer un chiste o lo estoy usando para llevar un mensaje como este, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Hasta aferrarme a que voy a hacer el próximo comentario, el próximo sobre tal cosa. Digo, bueno, ¿cuán importante es en este contexto? Una vez estaba en una práctica de budismo zen, que es otro tipo de meditación, es muy parecido a la tradición Theravada, y un monje nos puso a pensar que realmente para vivir los seres humanos necesitamos muy poco: comida, cobijo, aseo, calor humano. Cultivar nuestra mente hacia la ética y hacia la bondad, básicamente. That's it. Y lo he visto y lo he sentido cuando he ido a retiros en silencio por muchos días. Ropa para 7 días, la ropa de cama, la comida del día y ya. Y uno se pregunta, diantre, ¿por qué yo tengo tantas cosas en mi casa? ¿Para qué? ¿Qué? Tengo que hacer otra resaca. Eh, y es profundo tener la oportunidad de esas experiencias para ver cómo viven personas que se han dedicado a la vida monástica y pues logran profundos estados de felicidad y de respeto a todos los demás seres. Los ven, como dice los derechos inherentes de la naturaleza, de los cuales hablamos al principio, los ven como personas. Un árbol es persona, el cuerpo de agua es persona, el cobito de la playa, el erizo, es persona no humana, pero es persona y merece ese derecho a vivir en, en, en libertad, en que no se le arrebate su bienestar por la codicia de otro ser que domina la tierra, en este caso, pues la especie humana. Así que esta semana, ya terminando con la charla, hago una invitación a practicar con las siguientes preguntas del factor de acción sabia, o el Gil Fronsdal le llama acción correcta en su libro Pasos hacia la liberación. Eh, él hace ciertas preguntas, son muchas, así que yo solo cogí unas cuantas. ¿Cómo se aplica el concepto de no tomar lo que no se nos ha dado en relación con el uso de los recursos naturales? De eso hablábamos en las sesiones anteriores de Acción Sabia. Una persona que tiene este precepto de forma monástica, por ejemplo, llega a una casa y si hay un libro sobre la mesa o un plato de galletitas, no lo coge automáticamente si nadie se lo ha ofrecido. Y de la misma manera actúan hacia la naturaleza. Porque hay algo ahí que yo me quiera llevar, no significa que tengo derecho a.
Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Consideramos que los recursos naturales que utilizamos, como el agua, la energía de diversas fuentes o las materias primas, son ilimitados y están disponibles para libre uso. O sea, si me lavo la cabeza, cierro la llave cuando me estén jabonando el pelo o, lo dejo pensando que hay agua de más y no hay sequía. Eh, Nos creemos que estos recursos están a nuestra disposición simplemente porque tenemos la capacidad y el intelecto de adquirirlos. A esto yo le llamo el entitlement, la idea de que yo me lo merezco porque yo soy una persona con autoestima y una persona con autoestima tiene todo esto y se viste de esta manera y tiene este tipo de carro, etcétera. Que esa narrativa es una manera en que el mercado se ha apropiado de las ideas de lo que debe ser la satisfacción o la autoestima y nos mantiene en un círculo de insatisfacción y compra, del cual parece que no podemos salir. Entonces, Christine Neff, otra de las personas de las que hablo mucho, su concepto de self-compassion, ¿no? Compasión hacia el propio ser, reta o desafía ese concepto de autoestima que viene de la parte mercantil, ¿no? El autoestima no es creer que me merezco, sino este amor propio que sale de adentro y que todos los seres sintientes merecemos por igual. Entonces, hay este amor propio que nace del interior, un poco de lo cual practicamos cuando estamos practicando bondad, y es la misma medida de todos los demás seres. No hay unos arriba y unos abajo. Así que la práctica esta semana es qué podemos hacer para observar ese yo quiero, ese gancho que nos lleva a sufrir. Y si lo ves, practicar la bondad, decir, ah, mira, esto es una tendencia evolutiva que hemos llevado al extremo, ¿no? Mis ancestros necesitaban saber dónde estaba el árbol de fruta, desarrollaron la capacidad de aferrarse a la vida, a lo que necesitaban para vivir. Eh, Esto lo tengo por herencia evolutiva de mis ancestros humanos. ¿Cómo puedo hacer para practicar el autocontrol y saber, ¿sabes qué? Hay 5 mangos en la canasta del supermercado, yo solo necesito 1 o 2, voy a dejar 3 para que venga, etcétera. ¿Cómo puedo practicar esa generosidad, que es el antídoto a la codicia, el antídoto al aferramiento? Eh, y otra cosa es practicar qué nos trae satisfacción verdadera. Practicar generosidad, bondad, la meditación, la calma. Y si no lo tienen todavía, busquen su sweet spot en la naturaleza, un lugar de la naturaleza donde se sienten simplemente a respirar, a relacionarse con los seres que ya viven allí, que esa es su casa, y a conectarse, porque algo de eso nos habla y nos dice cómo podemos reintegrarnos a esa naturaleza de la cual nos hemos distanciado y separado, y ese distanciamiento y separación es el origen del sufrimiento de la crisis climática. En la próxima sesión, ya de haber hablado estas 3 sesiones en las acciones sabias, cómo desde este entendimiento de tener acciones sabias hacia la tierra, cómo podemos tener modos de vida más sabios que ayuden a una economía más ecológica, que en vez de estar basada en la acumulación infinita de cosas a costa del sufrimiento de otros seres de la naturaleza, cómo se ve pensar qué voy a hacer cómo voy a consumir cosas que sí necesito de forma que no signifique sufrimiento para el planeta o que signifique menos sufrimiento en lo que podemos hacer. Bien, entonces una invitación a hacer 1 minuto de silencio a modo de agradecimiento a todos aquellos seres que permitieron que estas enseñanzas llegaran a nosotros el día de hoy. Lo que Conocimientos que se han ido pasando de generación en generación por los pasados 2500 años. Así que, y a todos los seres de la naturaleza también están incluidos en esa sabiduría.
enviando benevolencia a todos los seres. Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén seguros, que todos los seres tengan salud y que todos los seres tengan paz.